Damos la bienvenida al sociólogo Daniel Pontón, PhD, docente de la Escuela de Seguridad de la IAE. Quisiéramos, sociólogo Pontón, profundizar un poquito en el tema Colombia, que está generando graves problemas entre los dos países que han llegado a un tácito rompimiento. ¿Es realmente tan grave la situación en la frontera que merite estas decisiones duras, frontales de la Presidencia de la República que están prácticamente rompiendo relaciones con ese país? ¿O obedece esto a otras razones? Quisiéramos analizar un poco esta situación de la frontera norte, particularmente en las zonas de Rumichaca, de Esmeraldas, zonas del oriente, en donde supuestamente, de acuerdo con la versión del gobierno, sería un verdadero eh, arnero en el cual pasa y viene cualquier cosa en la frontera. Gracias, Gustavo. Saludos cordial. Bueno, en Colombia no, el abandono de la frontera sur colombiana con Ecuador es histórico. Como usted mismo hemos hablado de ese tema mucho tiempo. Eh, Me parece que un problema ahí que ya es más estructural, ¿sí? Y que obedece a factores históricos, políticos. Bueno, también hay lógicas de Estado, ¿no? El conflicto armado interno en Colombia ha subsumido a esa sociedad en unas dinámicas que desde afuera a veces es complicado sostener, y no estoy justificando, sino más que sostener, comprender. Pero yo no estoy justificando, pero explica muchas cosas, por ejemplo, de la situación geopolítica del conflicto colombiano, y que sobre las fronteras de ese país, sobre todo por Ecuador, se ha vertido de una forma que se expresa en ausencia, ¿sí? Y eso ha tenido repercusiones enormes en los últimos 25, 26 años en el Ecuador, al menos, ¿sí? Justamente acabé de escribir un artículo sobre ese tema, entonces me parecería que sería interesante plantearlo desde esa visión, ¿no? Eh, la discusión sobre el problema es que, bueno, en el marco de esa dinámica, ciertamente la política del presidente Petro en materia de seguridad, sobre todo en lo que tiene que ver con control de cultivos, producción de cocaína, ha sido un fracaso, completo, sí, completo fracaso. Y eso lo venimos arrastrando desde el año 2022. No sé si Petro sea el último, el gran culpable del problema, pero sí ha sido su política en el marco del contexto que estaba, sobre todo post-pandémico. Me parece que fue tirarle gasolina al fuego, ¿no? ¿Cree que es usted un tema de incapacidad de las fuerzas del orden colombiano o hay cierto grado de complicidad? ¿Cómo se le acusa con frecuencia a Petro? Yo sostengo que el problema es que hay un problema histórico de una estrategia de Estado frente al problema del conflicto. Y el conflicto colombiano tiene aristas muy marcadas en el problema de las economías ilícitas. En la economía ilícita principal de Colombia es el narcotráfico, con la producción de cocaína. Y un poco la dinámica del conflicto se marca por esa naturaleza, ¿no? Y los actores criminales se encristan en territorios donde tienen control de zonas estratégicas de producción y refinamiento, ¿no? Y al mismo tiempo, no sé si es que el crimen genera ese problema o si la geografía también atrae al crimen. Es una especie Ujú. de retroalimentación permanente, pero alrededor de unos 20 años, Colombia ha hecho un país más viable desde el punto de vista político, social, económico, pero siento que sus fronteras siguen siendo un lugar recóndito, ¿no? La vieja Colombia se expresa en sus fronteras, esa Colombia llena de conflictos, de guerrilla, de mafias. Las fronteras son lugares por explorar. Claro, eso tiene una dinámica regional. Colombia siempre quiso que el Ecuador se involucre en la dinámica del conflicto colombiano, que por doctrina las Fuerzas Armadas se resistían a meterse. O sea, porque en su momento se habló de eso con Correa, cuando tenía una ruptura de relaciones, pero yo siempre sostuve, lo sigo sosteniendo, que eso va mucho más atrás. No hay que remontar siquiera a la década de los 90, Es decir, que ¿no? razones de seguridad para que exista un malestar en Ecuador hay. Sí, sí, o sea, yo creo que el cuarto tiene un legítimo reclamo y hay que plantear un legítimo reclamo, porque en su momento también Correa lo planteó, resguarden su frontera. La misma narrativa de Novoa lo tuvo Correa en el año 2008 y 2009, Y con en el cuanto a problema a con... las estrategias
¿Es el camino correcto el que está siguiendo Ecuador? Pues se habla de Ya, una tasa de seguridad no, razonable esta en el tasa de cual seguridad no tiene, pueda seguir fluyendo el comercio bilateral, tendría sentido, pero de momento se llegó a un 50% prohibitivo y al 100%, que es prácticamente decir, no comerciamos más. ¿De qué tasa de seguridad se está hablando si es que no hay comercio? o sea, yo creo que ahora tiene que mantener un reclamo y tiene que tener una política activa, diplomática y también de presión política, comercial. Pero esto de tasa de seguridad no tiene nada, ¿verdad? Porque usted debería crear una tasa para financiar su guerra interna, bueno, una cosa así, cuando sabemos que el principal deficitario, más allá de la balanza comercial, porque hay que ver la economía en cadena, ¿no? Principal, el principal damnificado de esto va a ser Ecuador, por la asimetría económica que tiene Ecuador frente a Colombia. Estamos hablando de una economía tres, cuatro veces más grande que la ecuatoriana. Entonces, me parece que hay un juego también que no, de proporcionalidad. Y de tasa de seguridad no tiene nada porque hay que ver el timing político. O sea, cuando se decide poner el 30%, cuando el señor Petro se decide hacer una declaración, afortunada o desafortunada, depende, no quiero entrar en valoraciones morales frente al tema, a su procedimiento por Jorge Glass al otro día, el presidente Noboa, estando fuera del país, decreta el 30%. Después hubo otros abruptos más, 50%. Antes de ayer, el presidente Petro volvió a plantear el tema y volvió a subir 100%. Entonces, ¿de qué estrategia me está hablando? Si lo que hay es una respuesta a roces diplomáticos, que son roces que no siquiera son de lógicas de país, sino son temas personales, ¿no? De antipatías, simpatías, de conformidad frente a posiciones, que al final, bueno, son los tomadores de decisiones y también son seres humanos que se motivan por situaciones viscerales, emocionales, etcétera, intereses, Ya. bueno. Sí, Entraremos un ese plan, poquito, yo creo que es necesario ese plano, ¿no? entraremos un poquito en ese tema personal y político que diferencia tanto a los dos presidentes, pero yendo a a las versiones oficiales, Ecuador tiene lo suyo. Colombia, por su parte, ha respondido condenando los hechos, señalando que la medida es una monstruosidad, así lo dijo el presidente y altos funcionarios colombianos, advirtiendo que esto puede significar el fin del pacto andino. Sí, a ver, yo creo que el tema aquí es, a ver, hay una motivación personal, para empezar. No sé si la respuesta de Noboa sea meditada, porque claro, estamos yendo en contra de la comunidad andina de naciones que es la más vieja de la región. El regionalismo de la comunidad andina de naciones, digamos, data de los años 60, tengo entendido, que hay toda una historia larga digamos, de avances en materia de integración política, económica, social y cultural, ¿sí? Y es un espacio importante en la esfera latinoamericana de gestión de lo que es el regionalismo, ¿no? De la gestión de instituciones regionales, inclusive con sus propias legislaciones y bueno, una serie de regulaciones que marcan a este tipo de comunidad y que une lazos históricos profundos. Entonces, irse en contra de eso es complejo, es muy complejo y es un boomerang económico y político, porque las autoridades pasan, ¿sí? Pero los problemas se quedan. Y recomponer esto va a ser complejo, porque la restricción de la confianza, etcétera, va a ser un tema complejo. Colombia está planteando resalirse de la CAN. Habría que ver cuáles son los mecanismos legales para hacer una renuncia a eso. Entendería que también tiene que pasar por la Asamblea, pero eventualmente lo podrían hacer y sería un grave retroceso en materia de integración regional que es necesario en contextos tan complejos como lo que vive el Ecuador y el mundo y la región, obviamente. Entonces yo creo que hay que llevar a la meditación más de estadistas más que de juego de antipatías y simpatías. Ahora, Petro es un tipo muy hábil. Él sabe que lo que dice genera reacciones, pero también hasta cierto punto le aplica esta declaración sabiendo que va a haber una reacción y tal vez su estrategia es justamente llevar a este tipo de situación. Porque entiende que eso le puede tener un beneficio interno. Hay mucha gente habla que le puede beneficiar internamente a su candidato, ¿no? Eh, en materia de, porque claro, todo esto reviva el tema de los nacionalismos, la lucha por lo internacional, en un contexto de polarización como lo que está viviendo Colombia también en materia electoral, podría servir darle unos puntitos más a su presidente, a su candidato. Eh, Tal vez está proyectando algún aislamiento futuro del presidente Noboa en un contexto donde la situación mundial está muy compleja y nadie sabe qué puede pasar aquí en un año, ¿no? Eh, y eso me parece dice que también
podría haber una proyección de eso. Pero me parece que desde el punto de vista del lado ecuatoriano tiene todo el derecho a emitir reclamos, ¿no? A generar sendas. Ya hubo antes de ayer un anuncio de un retiro, no llamada consulta del embajador ecuatoriano en Colombia. Eso ya es un previo un paso, una ruptura de relaciones. Pero el tema comercial me parece que es de otro tipo necesita otro tipo de análisis porque hay otro tipo de afectados. Es más, en la época de la ruptura de relaciones, en el año 2008, cuando tuvo presidente Uribe y Correa, no se rompieron relaciones comerciales, más bien se respetaron esos acuerdos porque hay otro tipo de entendimiento del problema. Entonces, jugar a la economía creo que es generar un patrón de emulación a las prácticas que Trump está teniendo en el mundo, pero que en el contexto ecuatoriano a veces suenan habría que ubicarse también en el contexto ecuatoriano y a veces al mismo Trump no le ha resultado, ¿no? Eso está más que dicho. Pasemos a vistazo muy rápidamente a este tema de las diferencias de carácter personal y político entre los dos presidentes. ¿Qué grado de importancia, cuánto podría estar influyendo esos acuerdos con los Estados Unidos, denominados Escudo de las Américas, que trata de imponer ciertas políticas globales con el visto bueno de Washington? ¿Cuánto las simples diferencias políticas? Daniel Noboa, aunque se autocalifica de centro izquierda, evidentemente es uno de los partidos y políticos de derecha de Ecuador. El presidente Petro, por su lado, es un representante de la izquierda latinoamericana. ¿Cuánto pesan también esos exabruptos en los cuales se le ha puesto a Jorge Glass de por medio y que han sido los elementos que han disparado un poco las decisiones de Daniel Noboa, coincidentemente, primero en Davos y luego hace un par de días cuando vuelve el presidente Petro a mencionar a Jorge Glass? Complejo, me parece. A ver, ¿cuánto pesa cuánto pesa Estados Unidos aquí? Bueno, eso siempre va a ser va a tener un peso geopolítico, sobre todo en una política tan particular con la que lleva Trump a nivel de la región y el mundo, ¿no? Trump es un presidente bastante sui generis, lo que rompe muchas de las líneas del, digamos, del establishment político estadounidense que ha sido estable y que le ha dado a Estados Unidos una hegemonía mundial. O sea, Estados Unidos ha logrado ser el principal potencia económica y militar del mundo, también gracias a la estabilidad de su política, a la estabilidad de su política internacional y a su forma de relacionamiento en el mundo. Trump ha roto totalmente eso. Habrá que ver qué queda de este tipo de situaciones, porque yo creo que ahí va a haber un fenómeno antes y después de Trump. ¿Sí? Trump ha demostrado que claramente la América Latina es una prioridad y ha generado sendos acuerdos y por menos intentos de alianzas políticas con este famoso Escudo de las Américas. Pero me resulta muy complicado creer que hay una estrategia bien pensada para que Noboa, cumpliendo algún dictamen estadounidense, haga este tipo de presiones hacia Colombia para debilitar al gobierno colombiano que Bueno, parecería no estar. pero parece haber dejado el presidente Noboa de interesarse en lo que pasa en el país, en los gravísimos problemas que se están generando en suplementos médicos, en medicinas, en la industria. Hay una empresa y una gran empresa Sí, cuencana lo que pasa es que está. aquí que está en serios problemas, la llantera, que se ha aprovisionado de muchos productos colombianos y va potencialmente a perder sus mercados de exportación. Estamos viendo una etapa de la política internacional muy marcada por la testosterona, estimado Gustavo. Yo lo veo así. O sea, no importa los impactos, significa quién tiene más agallas, más peso, más decisión, más testosterona al final de cuentas. Por tanto, no prima tanto la reflexión sesuda de un estadista, sino el aquí y ahora y cómo, qué logro, qué daño puedo generar, por lo menos en el corto plazo. También hay que ver que la dinámica del gobierno de Noboa y que coincide también con la dinámica de Trump, son extremadamente mediáticos. La parte mediática es fundamental. Todo lo que todo lo que es comunicacional o mediático tiene que ver con cortoplazos, ¿no? El Ujú. efecto de la noticia y gobernar en función del conflicto. Entonces, hay mucho de eso también ahí detrás de esta Ya. medida. Sí, y me parece que lastimosamente, eso lo está pasando. Pero yo digo, hay que ver un poco más allá, porque lo que queda de eso, ¿no? A veces es terrible, recomponer eso es complejo, Claro. ¿no? Y a veces hay que, como se dice vulgarmente, expresidente decía que a veces hay que comer M, decía, perdón la palabra, eh,
y es parte de la vida política, ¿no? Bien. Aguantarse. Y yo creo que eso le falta. Tiene todo el derecho a reclamar ciertas cuestiones que no esté de acuerdo, pero me parece que la medida no le beneficia a nadie, es peor al Ecuador. Mantenidos en el tema de la seguridad. Si es que tácita o expresamente se rompen relaciones con Colombia, ¿qué va a pasar con la frontera norte? ¿Va a seguir siendo ese corredor crítico para el narcotráfico con presencia de grupos armados irregulares, disidencias, redes de contrabando que se aproveche de alguna manera de esa descoordinación que sería aún mayor entre las fuerzas del orden colombiana y ecuatoriana? A ver, el manual de la política de seguridad en el siglo XXI es la cooperación, la gobernanza, acuerdos, intereses comunes, ¿no? La coordinación, todo lo que es que te rompe la esfera de Estado céntrica, la esfera de Estado céntrica, la soberanía, ¿no? Por eso hablamos de soberanías limitadas o nuevas formas de concebir la soberanía de los países. Aquí hay una paradoja. Romper relaciones con un país como Colombia, comerciales y políticas, eh, implica también una oportunidad para el crimen, porque ellos sí cooperan, ¿no? O sea, sí hay cooperación, hay buenos negocios. Y, y a veces sí hay violencia, pero también hay acuerdos, ¿no? Entre criminales. Y seguramente eso es lo que va a pasar, es una oportunidad para el crimen. Porque está claro, y así lo ha repetido la consigna de la seguridad, sobre todo la crítica que se le hacía al correísmo, era que Ecuador solo no puede, ¿sí? Por más que tengamos al aliado Estados Unidos, aquí hay un actor regional importante que es Colombia, donde la provisión de cocaína del Ecuador sale de Colombia, es el principal productor de cocaína del mundo y mueve el mercado criminal más importante del crimen organizado, como es en este caso Colombia. Tener este rompimiento me parecería que es un peligro para el país, ¿no? Genera más peligros que beneficios. ¿Cómo ve usted el tema de impacto interno? La frontera norte continúa siendo este punto de vulnerabilidad donde confluyen economías ilegales, movilidad humana, disputas entre grupos criminales. El gobierno lo que busca es proyectar también esa imagen de firmeza que usted señalaba, de la testosterona, lo ponía usted, aunque la tensión con Colombia pueda generar efectos económicos en provincias fronterizas. Carchi está pasando realmente un momento extremadamente duro, donde el comercio fronterizo es realmente vital para esa provincia. ¿Hasta dónde se puede mantener estas posiciones tan cerradas? Bueno, yo creo que un poco se va a dirimir esto con la elección al finales de mayo, tengo entendido. Ahí se va a dilucidar un poco el escenario, todo, por eso La todo, elección colombiana se refiere así usted. es, todo apunta a que Iván Cepeda, ¿no? Va a ser el candidato que va a pasar a segunda vuelta, va a haber una contienda, segunda vuelta bastante polarizante. Yo creo que tiene posibilidades de ganar, obviamente, y creo que eso está en juego. Ahí un poco se dilucidará con la entrada del nuevo gobierno que es en agosto, independientemente de quién quede, pues buscarán haber acercamientos para un poco buscar saldar estas heridas. Si llega el candidato, digamos, de Petro, va a ser un poco más costoso. Habrá que ver también cómo se procesa políticamente desde ese actor político. Si llega el candidato de derecha, pues creo que queda vía libre y pues bueno, al final Noboa habrá ganado. Creo que eso es lo que está aquí. ¿Quién gana, no? ¿Quién saca el poder a quién? Por eso le decía a la política la testosterona. Un comentario final sobre esta ruptura de confianza entre Quito y Bogotá, este debilitamiento que se está dando en la comunidad andina de naciones, estos mecanismos andinos de cooperación construidos en el muy largo plazo. Son 50 años en los cuales se han ido fortaleciendo sin llegar a niveles de perfección, pero sin duda han catalizado el comercio e incluso niveles de respeto en la región, manteniendo seguridad, intercambiando energía y comercio. Sí, yo esperaría que se pueda saldar, puede haber un acercamiento. Todo el mundo esperaba que con la decisión de enero la diplomacia fluctúe, las presiones sociales se den, tanto el sector económico, los sectores sociales afectados, sobre todo los sectores fronterizos. Usted mismo habló de la afectación que hay en la ciudad de Cuenca, ¿no? Respecto al tema de llantas. Pero al parecer eso se ha ido complejizando, ¿no? Yo esperaría que estamos en un momento muy crítico, es muy crítico, pero esperaría que se mantenga un nivel de criticidad y no tienda a empeorarse más, porque lo peor sería que Colombia efectivice, por ejemplo, una ruptura de relaciones y un retiro
eh, digamos, una decisión irrevocable del Colombia de retirarse de la CAN. Ojalá sea más dificultoso al que espera, porque yo creo que también habría que esperar que pase Colombia. Pero independientemente de los problemas, yo creo que hay que primar los intereses nacionales. Romper con la Comunidad Andina de Naciones es un gran problema, es un gran retroceso en materia de integración del país por cuestiones que a veces uno, por cuestiones que baladí, ¿no? Cuestiones que a veces no merece la pena ser llevadas a esta dimensión para su tratamiento. Eh, y me parece que yo esperaría que por lo menos haya un entendimiento para no seguir complicando las situaciones, ¿no? Ahora, el presidente Petro también tiene estos exabruptos, ¿no? Un tipo que temperamentalmente es un tipo complicado. Pero sí lo hace, pero también no nos olvidemos que es un tipo muy sagaz, muy astuto e inteligente. Bien, no quisiera dejar de tener unas brevísimas palabras por el problema del tiempo. ¿En cómo se encuentra la seguridad? ¿Cuánto ha progresado el país con todos estos últimos embates coordinados incluso con otras naciones, según el propio gobierno? ¿Cuánto ha incidido en muertes violentas, en mejorar la seguridad en Ecuador? A ver, hasta el mes de marzo se tenía 600, el mes de febrero se tuvo 678 homicidios, el mes de enero 754, el mes de febrero 678, marzo 650. ¿Sí? Cerramos el año con 2.197 homicidios, más o menos una reducción de 400 homicidios, que implica una reducción, tengo entendido, de más o menos 16-20%, no recuerdo bien el porcentaje, que es considerable, no lo menospreciemos desde el punto de vista de la reducción. La pregunta es si esto es sostenible. ¿Sí? No puedo dar datos específicos de cuánto impactó el estado de excepción, el Ujú. toque queda, porque todavía no tengo datos actualizados de semana a semana. Pero me parecería que las reducciones son importantes en la tendencia, pero el año 2025 fue un año completamente anómalo, ¿no? Según mi proyección, este año, si se sigue manteniendo este tipo de comportamiento de la número de homicidios, vamos a tener una tasa de más o menos 45, 46 por cada 100.000, que igual sigue siendo muy alta, ¿no? Ujú. Pero en todo caso, una mejoría con respecto al año pasado. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias. Hasta luego. Declaraciones Chao. del sociólogo Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad del IAE.